permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. Pues precisamente te quería preguntar por esa afirmación, porque cuando se refiere a esto, está hablando de una situación que percibes como un conflicto. Sí. ¿Puedes explicar un poco más de eso? ¿Cómo lo entiendes? Sí. Este curso va dirigido a una mente que se ha vuelto completamente concreta y específica, una mente que ya se crea un cuerpo, y al crearse un cuerpo cree que toda su relación inevitable, porque la vida es relación. Pero si yo soy un cuerpo, me tengo que relacionar desde el cuerpo con otros cuerpos, en situaciones muy específicas y concretas, que pueden ser descritas mediante el lenguaje, pueden ser interpretadas con sesgo. Y la interpretación implica un sesgo, ¿no? Entonces, claro, el curso es un intento, es un dedo que apunta a la luna de una experiencia de amor abstracto. Pero la mente principiante está muy lejos de tener la capacidad de entender hacia dónde apunta la enseñanza. De manera que la enseñanza tiene que hacer la concesión didáctica de hablarte como si efectivamente tú fueses Napoleón. Y te dice, a ver, ¿cuál es tu problema? Pues este. ¿Con quién tienes el problema? Con esta persona. ¿Qué te ha hecho? Pues me ha hecho esto y esto y esto y esto. Bien, hay que partir de ahí, porque si no partimos de ahí, el curso no tiene la más mínima relevancia para nosotros. Tiene que ir a rescatarnos ahí donde creemos que está el problema. El problema nunca está ahí, jamás. Pero nuestra creencia es que está ahí, ¿vale? Entonces el curso lo que hace es decirnos, bien, vamos a observar lo que sucede. Hay un conflicto, evidentemente. Hay un conflicto precisamente porque la mente cree que hay dos voluntades y cree que está sucediendo algo que no desea que suceda. Se está sintiendo atacada, por ejemplo. Entonces, lo primero que se te pregunta es, ¿tú estás dispuesto, fijaos una vez más la voluntad, ¿tú estás dispuesto a aceptar una interpretación completamente diferente de este problema? Eso es clave, es clave. Es la pregunta que todo perdonador debe hacerse. ¿Yo estoy dispuesto a renunciar a mi sesgo, a mi interpretación de mis conflictos? Porque esa es la premisa. Sin eso no hay nada que hacer, hay que esperar. Pero si se da esta premisa, yo estoy dispuesto, entonces hay que abrirse. Realmente es muy interesante porque a partir de ahí ya nos podemos volver un poco más difusos, porque no hay nada específico que hacer, en realidad. Porque esta manifestación deliberada de mi voluntad de ver las cosas de forma diferente es ya en sí misma la sanación. Es cuestión de tiempo. Es ya. Es lo que se requiere en realidad. Y luego el ego pregunta, vale, ¿y qué hago? ¿No? Venga, ¿qué se hace? ¿Cómo lo llevo a cabo? Porque yo, el ego, tengo que tener un lugar en este proceso también. No voy a desaparecer así como así. Entonces, vale, me voy a convertir en perdonador. ¿No? Dice. Y es precisamente el que está obstaculizando el proceso continuamente. Porque se las ingenia de tal forma que incluso, si en un momento dado, imaginaos una situación que seguro que aquí a nadie le ha sucedido, alguien que haya manifestado en un primer momento su deseo de ver las cosas de otra manera, pero al cabo de 2 minutos y medio se haya percibido de nuevo retomando el diálogo de ataque, esto no le ha sucedido a nadie aquí seguro. Hace mucho que no. No, seguro. Entonces ahí viene el ego perdonador, y te dice, ¿no habías entregado? ¿No? Fijaos qué ladino, porque él es el diálogo que se retoma de ataque. Y él luego también se desdobla en la voz que juzga. Es así. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es el antídoto, el poder contra todo esto? Mi voluntad. Mi voluntad. Es más que probable que esto nos suceda una y otra vez. Podría ser que no, pero si sucede, el único antídoto contra eso es volver a traer la mente, alinearla con la voluntad. Y ir soltando ese patológico y morboso apego que tenemos por la interpretación de ataque. Es adictivo. Es adictivo. Entonces, una y otra vez, un perdonador, ¿qué es? Uno que está aprendiendo que su voluntad se hace. Que su voluntad se hace. Uno que está tomando conciencia de que ha creído que es posible que en su mente coexistan dos voluntades. Y uno que está aprendiendo gradualmente
a identificar cuál de estas voluntades es falsa para descartarla. Esto es el problema. Porque cuando habla esa afirmación específicamente de ver esto en consonancia, me parece que dice, o en concordancia con la voluntad, se trata de que se produzca el discernimiento de que eso que está llamando conflicto no es tu voluntad verdadera, sino una voluntad falsa. Es así. Tu interpretación de lo que está sucediendo es la vivencia de conflicto. Si no hay la más mínima interpretación en nuestra mente, si renunciamos totalmente a cualquier tipo de interpretación dualista, no es posible que se produzca el conflicto. No es posible. Porque el conflicto nace precisamente en el instante en el que parecen haber dos voluntades. Es justo en esa frontera donde nace el conflicto. Pero cuando yo empiezo a despertar a la naturaleza poderosa y real de mi ser, cuando yo empiezo a darme cuenta de que, aunque parece que estoy hablando desde este cuerpecito que está aquí, en realidad yo soy el escenario completo donde todo está sucediendo. Y todo lo que está sucediendo está respondiendo a mi voluntad. Entonces suelto completamente la visión de otros, de voluntades en oposición, de conflicto, de ataque, de necesidad de defensa. Y para eso el curso, precisamente al convertirnos en perdonadores, nos ofrece esto. Esta podríamos decir, piedra, estaba pensando en una frase en inglés, una piedra hacia, no es exactamente como un puente, ¿no? Y es la posibilidad de convertir nuestra percepción de lo que sucede ahí fuera en confianza. En confianza. Yo no tengo que entender lo que está pasando. Ni siquiera desde esta individualidad que todavía persiste me tiene que estar gustando lo que sucede. Pero digamos que empieza a desarrollarse en mí algo muy poderoso, que es la confianza. Como todavía no me reconozco como el ser infinito, al menos puedo empezar a considerar la posibilidad de que hay una bondad natural en la vida. De que todo lo que sucede, lo entienda yo o no, me está conduciendo a mi libertad y a mi poder, al reconocimiento de mi poder. Y entonces digamos que dejo de estar tan virulentamente alerta y en oposición a lo que sucede, ¿no? Y empiezo a decir, bueno, esto es muy frecuente, cuando ya llevamos unos pasos dados en el camino del perdón, empezamos a decir, he perdido el empleo, pero bueno, hay una parte de mí que está asustado, que teme que se está quedando sin lo que le sostiene, pero bueno, confío en que la vida... Finalmente, cuando la confianza total se instaura en la mente, la voluntad se unifica, somos el poder de este universo. Y podemos sentir que el vacío nos sostiene. Que no tenemos absolutamente ningún tipo de necesidad. Esto es casi impensable en este mundo. Considerarnos completamente plenos, completamente perfectos. Y sin embargo, esa es la voluntad de Dios y la mía es que yo pueda reconocer mi perfección. Porque es solo reconociendo mi perfección que puedo conocer a mi Creador. Yo no puedo ser imperfecto de un Creador perfecto. Por tanto, en el momento en que declaro mi imperfección, estoy traicionando a Dios. Estoy eligiendo negarle. Y sin embargo, este mundo se escandaliza con este tipo de aseveraciones, que son pura humildad. Yo muchas veces cuento, a mí me impactó muchísimo el relato de una mujer que vino a un taller y contaba que había estado en un taller con un maestro budista que se había presentado ahí. Se había presentado a sí mismo como un hombre feliz y un hombre bueno. En este mundo ese tipo de declaraciones parecen, si somos benevolentes, un tanto naif, ¿no? Y si no somos tan benevolentes, empezamos a mirarlo bien al sujeto, a ver si es verdad eso que dice, y a ver por dónde nos está engañando. Porque resulta muy sospechoso una felicidad y una bondad sin más aquí. Entonces, este mundo está todo dado a la vuelta. En este mundo parece que declararse bondadoso y feliz es sospechoso. Y sin embargo se nos aplaude como una humildad y una honestidad. ¡Qué honesto! Esta persona reconoció que era muy pecador. ¿Pecador? Una humildad y una honestidad tremenda. Pues el curso nos enseña lo contrario. Declararse culpable es falsa arrogancia. Falsa arrogancia. Es un intento sutil de negar
la perfección de nuestra creación, disfrazada de humildad. Ahora, esta perfección que hemos de aprender a reconocer en nosotros tiene una característica que es la que hace que nos cueste. Y es que aquí entramos a pensar en el nivel de pensamientos en el que piensa Dios, y Dios piensa siempre en totalidad. Por tanto, esa bondad que me reconozco, he de poder verla en todas partes. Ahí viene lo difícil. Porque quizás estemos dispuestos a colaborar en esto de que nos podemos considerar la bondad y la perfección. Pero seguro que hay sujetos a los que no nos queremos llevar con nosotros a esos reinos. Y así no vale. Así no vale. Para eso el perdón nos pide que activemos un tipo de visión, un tipo de luz. Porque obviamente el perdón no nos está pidiendo que miremos al mundo de los cuerpos y de las sombras y las cosas que hacen los cuerpos. Los cuerpos parecen atacar, agredirse, traicionarse, abandonarse. Y que declaremos que eso está bien, que eso es inocente y perfecto. No. El curso está entrenando nuestra mente para que se introvierta y aprenda a descubrir la luz que lleva dentro. Y que cuando mire ahí fuera, su percepción se vuelva selectiva, como siempre es, pero esta vez selectiva en favor de la luz, no en favor de la oscuridad, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esa es otra de las cosas para las que el curso nos entrena la mente. Nos entrena la mente para que nos demos cuenta de que la percepción es un medio, de que elegido como premisa secreta en el interior de la mente el deseo de separación, la percepción es enviada al mundo a reforzar y a confirmar esa creencia. Por tanto, hay un pasaje en el curso muy descriptivo y muy tremendo en el que se nos dice: enviamos a estos perros hambrientos al mundo y nos traen carne, sangre, huesos. Muy descriptivo. Eso es lo que hace. Pero cuando la mente ha cambiado de propósito internamente, la mente ha aceptado el perdón como única función aquí, entonces la percepción, que sigue siendo un medio, se pone al servicio del deseo de unidad o de amor. Y entonces empieza a ver cuerpos que parecen estar atacando, que parecen estar haciendo algo que no se corresponde con lo que yo deseo, etc. Pero la mente una y otra vez pide corrección para ver solo la luz. Eso que llamamos el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros parece que estamos encapsulados aquí dentro de este cuerpo y parece que tenemos instalados dos sistemas de pensamiento: la luz y la oscuridad, el Espíritu Santo y el ego. Cuando decidimos perdonar al mundo y ser libres y encarnar nuestro poder, empezamos a percibir selectivamente solo lo que prueba que el Espíritu Santo vive en ese otro. Y entonces empezamos a reconocer. Porque si tú y yo estamos en un conflicto, es de seguro que ese conflicto existe porque parecen haber dos interpretaciones diferentes de unos hechos. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí ya todos habremos tenido la experiencia de intentar tener razón en una discusión con una pareja, con una madre, con un jefe, y de ver cómo hay dos puntos de vista y dos percepciones del asunto completamente opuestas que se defienden con exactamente la misma convicción y vehemencia, y ambos son sesgos. Esto es así. Entonces, ese camino no funciona porque los infiernos son privados, porque la percepción es selectiva, porque la percepción está al servicio de una entidad individual, en lucha, guerra y oposición. Por tanto, jamás esa percepción va a alinearse con la voluntad de otro. No lo va a hacer, porque por definición está diseñada para que no lo haga. Ahora, si yo le entrego mi mente al perdón, renuncio a mi interpretación y busco selectivamente la mente Espíritu Santo, que sí está y sí es comunicable. Y si no, probemos a andar por la Castellana sonriendo.
Un ratito. Simplemente. Recuerdo una escena de la película Patch Adams. Sí, Cocodrilo Dandy también, ¿no? Que iba por Nueva York. Cocodrilo Dandy, que iba sonriendo a todo el mundo y saludando. Así. Exacto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eso es comunicable perfectamente. Ahora, ponemos cara de perro y ¿qué exactamente es lo que estamos interpretando? No sabemos. Eso es un infierno, un laberinto infernal, completamente privado, completamente aislado, que nos aísla. Entonces realmente el camino está trazado de una forma muy inteligente y opera gradualmente, porque tiene que operar desde lo más concreto hasta lo más abstracto, necesariamente porque la mente está concreta, y ese es el problema precisamente. O sea, hay que hablar en un lenguaje concreto que comprenda. Hay que decirle, vale, tú crees que eres un cuerpo. No solamente crees que eres un cuerpo, sino crees que eres varón o mujer. Y no solamente eso, sino crees que estás casado con alguien. Y como tú crees todo eso, y te crees que además el problema lo tienes con otro, pues habrá que partir de ahí, ¿no? Y habrá que no realmente poner énfasis o tomar en serio la interpretación que estás haciendo, porque al Espíritu Santo le importa exactamente un comino la interpretación que cada uno de nosotros tiene de sus conflictos. No nos engañemos. No creamos que por practicar el perdón le hacemos aliado nuestro. No. Él no opera ahí en lo concreto. Él parte de ahí para llevar a la mente a su estado natural de abstracción, a operar en un marco general en el que le dice, ¿tú no te das cuenta de que todo esto es una sarta de mentiras que te estás contando a partir de la primera que te cuentas, que es que tú eres un cuerpo? ¿Tú no te das cuenta de que en esta misma situación puedes elegir la fortaleza del Cristo? ¿Tú no te das cuenta de quién eres tú? Esto es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en cada uno de nuestros conflictos. Los principiantes muchas veces creemos que nos busca Parkins o que, ¿no? Como he dicho, el Espíritu Santo a mí me encuentra Parkins a la primera. Y está bien, ¿eh? Está bien, porque de alguna forma la mente que empieza a operar así es una mente que está empezando a confiar en un poder bondadoso, ayudador, que la guía. Luego tendrá que trascender esas nociones muy infantiles, muy básicas, ¿no? Pero está bien en un primer momento que sea eso. Ahora, lo cierto es que el Espíritu Santo nunca se va a poner de parte de un sujeto, porque su intervención es para que nos demos cuenta de que no hay tal cosa como un sujeto. Y darle la razón a un sujeto es hacer real al sujeto. No en vano, la primera ley del caos dice, cada uno tiene su propia verdad. De manera que aquí hay tantas verdades como cuerpos, mentes. Tal es así, que si hace falta ir a la guerra, por defender cada uno su verdad, se va. Eso es lo que hay en el fondo de cada guerra. Esta es la verdad de este colectivo, de esta nación, en oposición a la otra voluntad. Hay que luchar. Es la superación de esta visión dualista que sucede en la mente y luego se proyecta al mundo. Y entonces es que se ven esposas, jefes, naciones. Quizá algún día incluso nos metamos ya en guerras estelares. Es eso. Pero sucede dentro de la mente. Es dentro de la mente donde se traza la frontera dualista yo-mundo. Y luego el problema se percibe afuera porque es proyectado afuera. Y luego intentamos solucionarlo afuera, como si solucionándolo afuera, entonces pudiésemos devolverle a la mente la paz que perdió. Cuando la mente perdió la paz, en primer lugar, simplemente porque trazó una frontera interna mediante la cual declaró al mundo dividido en dos. Sujeto-objeto. Y a partir de ahí sentó las bases para todas las guerras que va a vivir en eso que va a llamar su vida. Tanto las propias como las que percibe ahí más lejos.